especial, una vez más te damos las gracias, Señor, por el privilegio, por la oportunidad que nos das de estar una vez más aquí en tu casa, con un corazón, Señor, humilde, con un corazón dispuesto para aprender, para recibir el mensaje de hoy, para recibir tu consejo, Padre, que tú tienes para nosotros en este día. Oramos, Señor, que tú prepares nuestras mentes, la mente de cada uno de mis hermanos, hermanas, y que podamos estar, Señor, dispuestos a recibir tu palabra con humildad, y no solamente recibirla, Padre, pero que nos ayude, Señor, a ser hacedores de ella, o ser obedientes, a hacer lo que tú quieres que nosotros seamos. Te pedimos perdón, Señor, si en alguna manera te hemos fallado durante la semana. Te pedimos, Padre, que nos ayudes, que podamos ser humildes al venir y exponer tu palabra, especialmente a mí. Te pido que tu Espíritu Santo me ayude, me dirija, y que cada palabra que yo hable de mi boca, Señor, que seas tú. Quita todo lo humano, quita todo lo que estorbe, y que la palabra pueda llegar ahora, Señor, a cada vida, a cada corazón, a cada mente, con poder, con autoridad, y que podamos llevar a cabo tu propósito, tu plan en este día, que podamos salir de aquí transformados, impactados por el poder de tu palabra. Te lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y el pueblo de Dios dice, amén. El tema de hoy, pues como les dije al principio, es la serie de mensajes Apostasía dentro de la iglesia, y el subtema, la parte 2 de esta serie de mensajes, se titula La apostasía y los tiempos del fin. ¿Cuántos saben que nosotros estamos viviendo tiempos finales? No estamos diciendo que es los últimos días ahora mismo, este año, nadie lo sabe. El fin del mundo nadie lo sabe. La segunda venida de Cristo nadie la sabe. Pero las señales que estamos viviendo, los tiempos, las cosas que estamos viendo, nos dice que es como cuando pasa una temporada de una estación del año, de una estación a la otra, cuando los tiempos, los cambios de temperatura, las flores, los árboles empiezan a cambiar. Nosotros estamos viendo esos cambios que nos indican que los tiempos, últimos tiempos están cerca, que la venida de nuestro Señor Jesús está cerca. El texto que vamos a estar leyendo está en Tito, el libro de Tito, Tito capítulo 1, verso 16. Si tiene usted su Biblia ahí a la mano, y si no, están los textos ahí en la pantalla. Pero antes de leer el texto de hoy, en el libro de Tito, yo quiero compartir con ustedes que la gente en las iglesias somos difíciles a veces de recibir el mensaje con humildad. A veces venimos a la iglesia, pero no queremos escuchar lo que realmente necesitamos. Muchas veces eso es parte de la apostasía que se está viviendo dentro de las iglesias, que la gente se incomoda cuando se tocan estos temas, estos mensajes. ¿Por qué? Porque la apostasía quiere decir dejar la fe verdadera por otras doctrinas erróneas, por otras falsas doctrinas, por otras enseñanzas que no van en línea con la palabra de Dios. Y la iglesia, los creyentes, vamos a estar viendo cómo Pablo habla directamente a los creyentes, no a la gente de afuera, no a los paganos, no a los incrédulos, pero a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque la apostasía se vive dentro de la iglesia, no es afuera de la iglesia, porque una persona que no cree en Dios, así ha sido por naturaleza. Vive en desobediencia, vive no llevando en línea lo que la Biblia dice, haciendo lo que cada quien le parece. Entonces Pablo se va a dirigir en estos versos que vamos a estar leyendo a los creyentes, a la iglesia de Cristo. Pero la gente se incomoda cuando se tocan estos temas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en ocasiones es fuerte. ¿Cuántos lo creen? ¿Recuerdan ese versículo en Juan capítulo 6, verso 66, donde dice que los mismos discípulos dejaban de seguir a Jesús por lo fuerte que era la palabra? Y decían, ¿quién puede soportar esta enseñanza? Esta palabra es demasiado fuerte. Y se iban, lo dejaban. ¿Por qué? Porque no a todas las personas les guste
que se le hable directamente. Yo le voy a decir en este día, si usted se siente un poco incómodo con lo que vamos a estar enseñando, eso me va a dar a mí gusto. No en el mal sentido, pero porque se cumple el propósito, que es el llevar a la palabra de Dios, y que produce ese efecto de incomodar a las personas, de hacerlos sentir incómodos, como que me están hablando a mí, y lo toma uno a veces personal o directamente, como quizás el hermano sabe que estoy pasando por una situación y me está hablando a mí, o alguien le comentó o alguien le dijo lo que yo estoy haciendo o cómo estoy viviendo, y así a veces lo toma uno. No lo toma uno con humildad, como si fuera Dios hablándome a mí. Así de que yo le pido que en este día, si se siente un poquito incómodo con estas lecturas que vamos a leer, solamente le diga: Señor, ayúdame a recibir tu palabra con humildad. Amén. Y creyendo que me estás hablando a mí por algún motivo, para corregirme, para ponerme en línea contigo, para corregir áreas de mi vida que no estoy haciendo correctamente, y tomarlo de esa manera. Pero vemos que la semana pasada estuvimos hablando acerca de lo que era la apostasía dentro de la iglesia, y ahora es la segunda parte. Lo que vamos a estar leyendo ahora es que muchas personas creen que en los últimos días hablan mucho de un avivamiento, que Dios va a traer un avivamiento a la iglesia, pero no es así. Eso es un error que se ha puesto dentro de las iglesias para vivir como confiados, como que no te preocupes, en los últimos días va a haber un avivamiento. Y no estoy diciendo que Dios no va a salvar personas, lo vemos aquí mismo en nuestra congregación, Dios lo está haciendo y lo va a seguir haciendo. Y Dios es misericordioso, para aún cuando estamos viviendo tiempos difíciles, Él cumple su propósito cuando personas vienen y se entregan a Cristo por el poder de la palabra. No por lo que nosotros somos o les decimos, pero cuando ellos escuchan la palabra, esa palabra llega a sus vidas con poder, y eso Dios lo va a seguir haciendo. Hay unos versículos que no los voy a leer porque tenemos muchas escrituras que vamos a estar leyendo ahora. Yo le pido que se prepare, pero hay escrituras que nos dicen que en los últimos días no va a haber un avivamiento, sino va a venir un desánimo en las iglesias, un enfriamiento en los creyentes. Eso es lo que vamos a ver. No vamos a ver miles de personas venir a Cristo y la gente motivada, la gente animada para llevar adelante el propósito de Dios, sino vamos a ver gente desanimada, gente que le cuesta venir a la iglesia los domingos, gente que le cuesta asistir a un estudio bíblico, gente que le cuesta hincarse de rodillas a orar cada mañana antes de irse al trabajo, o al acostarse darle gracias a Dios por lo que Él hizo en ese día. Eso es lo que vamos a ver en la iglesia. Estamos hablando de la iglesia, como les dije al principio, no de personas que no son creyentes, que no conocen de Dios. Eso es lo que vamos a ver en los últimos días. En los últimos días la Biblia nos dice que van a pasar tres cosas importantes. Número uno, va a haber problemas económicos. Usted sabe que ya los estamos viviendo. Los países están endeudados con otros países donde se piden préstamos, y cada vez son más las deudas en los países, en los estados. El estado de California dicen que es uno de los estados que debe más dinero, quizás juntamente de todos los demás estados. Solamente el estado de California le debe al gobierno o a otros países o bancos más dinero de lo que todo el país junto le debe a otros países o bancos o instituciones. Así de que los problemas económicos ya lo estamos viendo. Va a haber un control donde usted tiene una cuenta de banco, y el viernes la hermana que aceptó a Cristo nos comentaba algo. La hermana Joana nos decía: yo tenía una cuenta de banco y cuando llegué aquí me salen con que esa cuenta no existía, que el gobierno lo había congelado o confiscado, y fue un problema para poder recuperar ese dinero. ¿Qué le parece a usted que usted dice: yo tengo mi cuenta de banco, y de repente usted va al banco y le dicen: no hay dinero, esa cuenta desapareció? ¿Qué vamos a hacer? Usted controla su cuenta con el teléfono celular, usted solamente pone una clave y usted puede hacer transferencias de dinero aquí locales o a otros países, y todo eso estamos viendo que se está alineando para que en el área económica sea un problema muy grande, no solamente aquí, pero a nivel mundial también se va a ver. Esa es una de las cosas que van a resaltar
en los últimos días. Otra cosa, otro problema que vamos a ver va a ser guerras. Usted ya escucha guerras y rumores de guerras en estos tiempos. Usted sabe la situación que estamos viviendo con el país de Norcorea, amenazas con Rusia, todo lo que se está poniendo en línea son cosas que aún oramos para que no pasen, pero creemos que un día va a llegar cuando se declare la Tercera Guerra Mundial. Y lo estamos viviendo ya. Se escuchan rumores de guerra, amenazas de guerra. El otro problema que va a acontecer es el tema que estamos tratando hoy, que es la apostasía espiritual, el desánimo en las personas de buscar de Dios, de servir a Dios, de entregar sus vidas a Dios, de poner en práctica esos ministerios, esos dones que Dios les ha concedido. Esas tres cosas van a resaltar. Así de que yo creo que sinceramente estamos viviendo tiempos finales o nos estamos acercando a la segunda venida de Cristo. La semana pasada, los que no vinieron, los que no estuvieron aquí, ahí en sus notas podemos ver que hablamos qué es lo que es la apostasía. La apostasía dijimos que era renunciación a una fe religiosa o abandono de una anterior lealtad. Algo a lo que usted le había sido fiel, usted está renunciando. Si usted le era fiel a Cristo, poco a poco se va a mirar que las personas van a dejar a un lado las cosas de Dios y se van a enfocar en las cosas personales, en lo que a mí me gusta, en lo que yo quiero hacer, y vamos a ir dejando, o la persona que no entiende estas cosas va a ir dejando a un lado las cosas de Dios, cambiando las doctrinas bíblicas por otras enseñanzas que no son enseñanzas de Dios. Eso es la apostasía. Eso se está viviendo ya en las iglesias. Por eso es que la gente no quiere oír estos temas. ¿Por qué? Porque la gente quiere oír lo que quiere oír, no lo que necesita escuchar. La preocupación de cada líder, de cada pastor, es por las personas que se dicen ser creyentes, que están dentro de la iglesia, que usted los ve aquí cada domingo, cada semana, pero están allí sentados en una silla y se dicen ser creyentes, pero no lo son. Son partidarios de Jesucristo, son que tienen alguna simpatía por el Evangelio, pero realmente con sus hechos usted los ve saliendo de aquí y hacen cosas que realmente a Dios no le agrada. Eso es la apostasía, esa es la preocupación de cada líder en cada iglesia, de que la congregación, de que los miembros de la congregación no sea solamente venir a la iglesia, pero ser un testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros donde quiera que vamos, no solamente aquí el domingo, pero donde quiera que estamos, en el hogar, en el trabajo, en el vecindario, dar un testimonio de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Esa es la preocupación de cada líder, de cada pastor. La semana pasada decíamos también que si usted tiene ahí sus notas, no está en estas notas, pero en las notas de la semana pasada decíamos que de una congregación, de iglesias que usted ve que ya están establecidas, el 28% de los miembros o de los creyentes de esa congregación, ellos creen, si usted les pregunta ¿en qué crees o qué crees que es hacer la voluntad de Dios? Ellos dicen que pues que todo es bueno, que todo lo que sea de Dios o que te hablen de Dios, que es bueno y que es lo que Dios quiere, que creen que a cualquier Dios que tú adores o alabes, que estás en lo correcto, que no importa a qué Dios tú le des alabanza o gloria, simplemente con que sea a un Dios y que nos podamos amar el uno al otro. Eso es lo que muchos creyentes en las iglesias piensan. No quieren entrar en detalles, no quieren estudiar la palabra de Dios para defender la fe y decir, claro que sí importa, claro que importa a cuál es al Dios al que tú le rindes gloria y honra y honor, o al que tú te reúnes cada domingo para exaltar su nombre a través de nuestros cantos, de nuestras alabanzas. Claro que sí tiene que ver, claro que sí importa. No es como hablábamos con mi hermano Antonio y él nos decía, llegaron alguien a la puerta y tocaron y nos estaban hablando de Dios y se siente bien, y pues él, como está empezando, no discierne. Y yo le digo, es bueno, para eso es bueno estudiar la palabra. ¿Y qué creen que nos dijo el viernes? Dice, yo ya leí la Biblia 10 páginas
y tiene esa hambre de aprender, de saber más de Dios, porque de esa manera él puede diferenciar cuando una persona le habla de Dios, no porque suene bonito y se le dice, te voy a hablar de Dios o te voy a traer el evangelio y yo soy cristiano y venimos aquí a ayudarlos a aprender más de Dios. No todo lo que dice que es de Dios puede ser verdadero, puede ser beneficiario para nuestra vida espiritual. Así de que tenemos que tener cuidado de qué es al Dios que nosotros servimos, y eso solamente lo vamos a saber cuando nosotros estudiamos la Escritura. La Biblia enseña claramente que la apostasía es evidente en las personas de dos maneras. ¿Cómo usted puede ver que la apostasía se está manifestando en una persona? ¿Cómo podemos ver esos síntomas? Como cuando usted va al doctor y usted dice, pues esto me parece que es como la vesícula o como una hernia, y usted escucha a otras personas cuáles son los síntomas que cada uno tenía cuando tuvieron ese problema. Así es la apostasía en un creyente. ¿Cuáles son los síntomas que usted puede ver en un creyente cuando está cayendo en desobediencia, cuando está cayendo en una doctrina falsa o en una doctrina que no va en línea con la palabra de Dios, que está fuera de la voluntad de Dios? Dice que una persona puede manifestar una falsa doctrina. Personas que dicen que no importa a qué Dios sirvamos, es bueno, simplemente cuando se nombre el nombre de Dios, o cualquier doctrina que vengan a ofrecerme, pues ya pertenezco a una organización religiosa y yo creo que eso es todo. Tenemos que tener cuidado, especialmente con los jóvenes, los niños que empiezan a vivir, o personas nuevas en el evangelio, cómo nosotros los guiamos en las cosas de Dios, como hermanos en Cristo, personas que aceptan a Cristo, y cómo les damos seguimiento, no dejarlos ahí a su suerte. Por eso es importante que después de que una persona acepta a Cristo, se le dé un seguimiento, se le dé enseñanza bíblica, se le dé alimento espiritual. O también en nuestra familia, el esposo, la esposa, o los hijos, o los padres que tienen una creencia que ha sido a través de la familia o de la tradición. Tenemos que tener cuidado, y para eso hay que conocer la palabra de Dios. Así de que una falsa doctrina es una manifestación en personas que están cayendo en la apostasía dentro de la iglesia. Otra manifestación que podemos vivir es el estilo de vida que lleva una persona, el estilo de desobediencia, un estilo de una persona que no es creyente, que cometen pecado y no hay nada que les redarguya, que lo hacen normalmente, como algo muy natural. Eso es parte de la apostasía, vivir una vida impía, una vida desagradable delante de los ojos de Dios. Esas dos cosas se manifiestan en una persona que está viviendo o que está cayendo en la apostasía. Ahora vamos al libro de Tito. El texto de hoy que está en el libro de Tito, capítulo 1, es el único capítulo que tiene Tito. Capítulo 1, verso 16. Aquí nos da una idea de lo que es persona o personas que están en una iglesia y están viviendo la apostasía. Dice el verso 16: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Este es el tipo de personas que usted los ve en una iglesia y están viviendo la apostasía. Personas que aparentan ser muy creyentes, muy religiosos, muy espirituales, pero que con los actos, con los hechos, dicen lo contrario. ¿Cuántos me están siguiendo hasta ahora? Amén. Los veo un poco como calladitos. Les dije al principio, si se sienten un poco inquietos, no se sientan mal. Díganle al Señor: Señor, háblame con tu palabra. Así de que personas que están en la iglesia, pero que tienen una apariencia piadosa, que solo se la pasan diciendo gloria a Dios y aleluya y Dios te bendiga y bendiciones, y todo es muy espiritual, pero que con sus actos dicen lo contrario. ¿Cuántos conocen a alguien así? Si usted conoce a alguien así, no voltee y lo mire, porque se va a dar cuenta que le están hablando a él. ¿Okay? Así de que ahí vamos a seguir adelante. Muchos dicen: yo soy cristiano, pero hacen lo que quieren, hacen lo que creen que es bueno, y no les interesa, no tienen
redargüimiento o decir, Señor, guíame. Yo quiero saber lo que es bueno para mí. Yo quiero someterme a ti, no a lo que yo creo, no a lo que yo pienso, pero a lo que tú quieres que yo haga. Hay muchas escrituras que nos dicen de las señales de los últimos días, pero la enseñanza de la apostasía es algo que no se quiere mencionar en las iglesias. ¿Por qué? Porque la gente se incomoda y la gente se va de las iglesias. ¿Por qué? Porque no es lo que quieren oír. Ellos quieren oír que Dios te va a bendecir, que Dios te va a prosperar, que Dios te va a sanar si estás enfermo, que Dios te va a dar el carro nuevo que tú estás buscando desde que llegamos aquí a Estados Unidos, o que te va a dar una casa nueva, o que te va a dar la ropa, las zapatillas, o lo que tú estás buscando, no lo que Dios quiere o sabe que tú necesitas. Personas están así en las iglesias y cuando oyen estos mensajes, mejor se van. Mejor se van porque dicen, eso no es lo que yo quiero oír. Yo no vine aquí a oír para que me estén regañando o para que me estén diciendo que no vivo bien delante de Dios. No se trata de juzgar, porque yo soy el primero que le pido perdón a Dios porque todos nos equivocamos. El propósito de este mensaje es para despertarnos, para hacernos tomar conciencia y decir, Señor, ¿en qué te estoy fallando? ¿Qué no estoy haciendo bien que te está desagradando? No quiero caer yo en esa apostasía, en desviarme de tus verdades bíblicas y caer en enseñanzas que la Biblia muchas veces llama doctrinas de demonios. ¿Cuántos han leído ese pasaje? Amén. Así de que son palabras fuertes las que habla este tema y la gente no quiere oírlas. Hay una persona que hizo un libro titulado Los Últimos Días. Esta persona se llama Andy Woods. ¿Cuántos han oído ese nombre? Él escribe en el libro de Los Últimos Días un testamento que dice así: la apostasía es otra señal que a menudo se toma por debajo de nuestras narices. Así lo pone él, fíjese. La apostasía no se le quiere dar importancia, la ignoramos. Mucha gente la deja pasar por alto, no le da importancia, pero sigue diciendo, lo que no reconocemos como una señal del fin, la apostasía es el signo bíblico específico dado que indica que la iglesia se acerca a la finalización de su misión terrenal. Como que la iglesia se está acercando al final de su misión para la que fue llamada. ¿Cómo? Cayendo en la apostasía, ignorando lo que Dios quiere que nosotros llevemos a cabo, no lo que nosotros nos gusta o queremos escuchar. La gente no le da importancia a la apostasía y no quieren oír estos temas en los mensajes. Vamos al libro de Segunda de Tesalonicenses, ahí en sus notas, capítulo 2, verso 1 al 4. Prepárese porque vamos a ir un poquito rápido para leer todas las escrituras, porque es mucho. Usted dice, ¿y cómo voy a memorizar todas esas escrituras? ¿Cuántos tienen ahí sus notas? Si no lo tiene, levante su mano y los sugieres le hacen llegar uno. Por eso están ahí todas las citas bíblicas, para que se las lleve a su casa, porque a veces aquí no se puede retener todo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 4 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Mire lo que dice ahí, el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué? La apostasía. ¿Me está siguiendo? ¿Está leyendo su Biblia? Dice, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es el hombre de pecado, el hijo de perdición? El anticristo. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ese es el plan del anticristo. Ese es el plan, el propósito del hombre, del hijo de desobediencia que habla la Biblia. Pablo dice en el versículo 3, allí en este versículo, en este capítulo que hemos leído, en el versículo 3, que dos cosas sucederán en el final de los tiempos. Primera, que habrá una rebelión.
o sea, un alejamiento de los creyentes de la verdad. La iglesia se va a separar de la fe verdadera, de la escritura, de la palabra de Dios, para creer otras doctrinas falsas. Es lo que está pasando ahora. La gente no quiere escuchar la palabra fuerte de Dios. Y la otra cosa que vamos a ver es que se va a revelar el hombre de perdición, el rebelde, o sea, una persona que viene siendo el anticristo. Si usted tiene sus notas, ahí están escritas. El asombroso alejamiento de las verdades bíblicas nos muestra, vimos la semana pasada que un tercio de los creyentes nos dice que estamos avanzando rápidamente hacia los últimos tiempos o los últimos días. Eso lo vimos la semana pasada. Es un porcentaje muy alto que las personas se alejan de la palabra de Dios, no quieren saber nada de las escrituras. Ahí en sus notas puede ver algo muy importante, un testamento ahí que dice: la apostasía dentro de la iglesia abrirá el camino para la recepción del anticristo. Esto es bien importante. Mire lo que dice ahí. ¿Quién es el que va a preparar el camino para la llegada del anticristo? La iglesia, la misma iglesia. Y usted dirá: ¿y de qué está hablando el hermano? Ahorita vamos a ver. Cuando Pablo se dirige en estas cartas, no le está hablando a la gente de afuera, a los que no creen en Dios, a los que están alejados de Dios. Le está hablando a la iglesia, a los creyentes. Los creyentes tienen una idea. La iglesia por muchos años se ha visto que tienen una idea o una mentalidad de que culpan al incrédulo, a la gente que está afuera, que no conoce de Dios, de todo lo que está pasando ahora. ¿Cuántos me están siguiendo? Que dicen: si está pasando esto es porque la gente no quiere venir a la iglesia, o porque la gente no quiere aceptar a Cristo, o porque se están perdiendo en sus deleites y pecados, y por eso estamos viviendo las cosas que estamos viviendo. ¿Cuántos han oído eso que se escucha mucho? En las iglesias, en los mismos creyentes culpan a los de afuera que la situación está así por el impío, por el pecador, por el borracho, por el homosexual, por todo lo que usted está mirando allá afuera. ¿Y cuál es la triste realidad? La triste realidad es que la iglesia tiene mucha culpa, ¿sí o no? No se me vaya a molestar, pero la iglesia tenemos mucha culpa de lo que está pasando ahora en la actualidad. Y vamos a ser la causa o el motivo de que el anticristo llegue a sentarse, como leímos en el versículo anterior, en el lugar de Dios. ¿Por qué? Cuando el creyente está en la iglesia orando, haciendo el trabajo al que Dios lo ha llamado, dice la Biblia que la luz y las tinieblas no pueden estar juntos, ¿sí o no? Dios y el diablo, Satanás, no pueden vivir en el mismo lugar. En una iglesia no puede vivir o habitar Dios y las tinieblas. ¿Cuántos me siguen? Pero si la iglesia se abre a un lado y se quita del lugar de donde Dios lo ha llamado, le está diciendo: adelante, es tu turno. ¿Cómo nosotros hacemos eso? Viviendo la apostasía, cayendo en la apostasía, creyendo o haciendo falsas doctrinas. Los creyentes culpan a la gente que está fuera de las iglesias, pero los creyentes son los que van a preparar el terreno para que el anticristo llegue a tomar posesión. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿A quién le habla Pablo aquí? ¿Al que está fuera de la iglesia o al creyente? Dice que algunos de los que están adentro de las iglesias caerán en estas prácticas, en creer y practicar estas falsas doctrinas de demonios. Segunda de Timoteo 3, allí en el capítulo 3, verso 1 al 5, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos,
infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios. Y mire lo que dice el verso 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Quiénes son los que tienen apariencia de piedad? ¿Los que están en el mundo, los incrédulos, los que no creen en Dios, o la iglesia, los creyentes? A los que no creen en Dios usted espera lo peor de ellos. Usted no les ve una actitud, una cara, una apariencia piadosa. Usted los ve practicando el pecado como algo muy natural, ¿sí o no? A los que miramos que son piadosos y espirituales son a los que están adentro de la iglesia. Dice la Biblia, a estos evita. No te juntes con ellos, porque eso se pega, se contagia. Así de que si tú ves a alguien así con mucha espiritualidad o con mucha piedad y eso, mejor evítalo, porque eso se contagia, se pega. Pablo no les está escribiendo a los paganos. Los incrédulos no tienen esa apariencia. Según de Timoteo capítulo 3 verso 12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Hoy en día se ven muchos líderes espirituales que engañan a las congregaciones, ¿sí o no? ¿Usted no ve mucho eso, que muchos líderes religiosos engañan a la congregación y de repente había $50,000 en el fondo y al día siguiente ya no hay nada y se fueron? O tantas cosas en televisión que le dicen, estamos recogiendo ofrendas por teléfono, usted marque y si pide oración o si quiere oración, usted marque a este número y vamos a orar por usted, pero ya después le dicen, pero tienes que mandar $100, ¿sí o no? Entonces mucha gente es engañada. No todo lo que dice que es de Dios o que viene de Dios es de Dios. Tenemos que tener cuidado. Amén. Segunda de Pedro 2, 1 al 3 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Ahora mire lo que dice, los falsos profetas no dice que vienen de afuera. Los falsos profetas dice en el pueblo, en la congregación, en la iglesia. No todo el que profetiza puede ser de Dios. No todo el que dice el Señor me habló que te dijera esto y tienes que recibirlo porque proviene de Dios. Dios nos da la sabiduría para tener discernimiento de espíritu, ¿sí o no? Y analizar y comparar lo que es la profecía, que vaya en línea con la palabra de Dios. Si una profecía no va en línea con la palabra de Dios, así sea el hermano Elisandro, el hermano Miguel o la hermana Sonia, quien quiera que le dé una profecía, si no va en línea con la palabra de Dios, rechácela. No todo debemos de comer. Lo que es de Dios se cumple. La profecía que es de Dios se cumple. Dice que pero hubo muchos falsos profetas en el pueblo, en la iglesia, en la congregación. Dice, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que les rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Va a haber juicios sobre personas que engañan a la congregación. Amén. Estas son palabras fuertes, ¿sí o no? ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. La gente no quiere oír esto en la iglesia. Segunda de Pedro capítulo 2, 15 dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Personas que aman la maldad, líderes, predicadores, que aman la maldad. Segunda de Pedro 2, 17 al 22 dice, estos son fuentes sin agua
y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Va a haber juicio para personas que engañan a la congregación. Pues hablando palabras infladas y vanas, fíjese bien lo que dice, para que tenga cuidado. Hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Personas que se habían apartado de los malos caminos del pecado y habían decidido seguir a Jesucristo, los volvían a engañar, los confundían con las doctrinas falsas. Dice en el verso 19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Fíjese lo que dice este proverbio cuando personas se apartan del mal y después por ser confundidos vuelven a caer en el error. Dice el proverbio que vamos a leer, dice: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno o en el lodo. Así es como compara Dios. Imagínense el juicio que va a haber sobre estos líderes religiosos que confunden a las personas, que después de que Dios los rescató y los salvó y los puso en el camino de Dios, vienen personas a confundirlos. Y si usted los escucha y les abre la puerta y después ya nos dicen que ya no está aquí en esta iglesia, que ahora está allá en el templo o en otra congregación, se deja confundir, se deja llevar fácilmente por doctrinas falsas, y dice que venimos a ser como las olas. Dice la palabra que somos como las olas llevadas de un lugar a otro por vientos de doctrina. Tengamos cuidado qué doctrina es la que escuchamos. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 3 al 7 dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Wow. Poderosa palabra, ¿sí o no? No es para ponernos a pensar y meditar y enfocarnos en lo que Dios nos ha llamado. El libro de Judas, único libro, otra vez ahí en el verso 3 y 4, es el único capítulo. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión, de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Personas que dice que desde el principio ya habían sido destinadas para traer confusión a las congregaciones. En Judas capítulo 17 verso 23 dice: pero vosotros, ahí nos está hablando Dios, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo.
Si nosotros no estamos edificando nuestra fe en oración, en lectura de la palabra de Dios, cualquier cosa que venga a nuestra congregación, a nuestras vidas, familias, de causa de división, de falsa enseñanza, falsa doctrina, vamos a ser presas fáciles. Necesitamos dedicar tiempo a la oración, a la lectura de la Biblia, a la comunión con Dios. ¿Para qué? Para estar fortalecidos en nuestra fe. En el 21 dice: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. ¿Cómo va usted a convencer a alguien que duda de la fe en Dios si usted no se prepara leyendo la Escritura? ¿Qué usted le va a decir a alguien que lo ve que está siendo engañado o que está dudando de la fe o de su doctrina si nosotros no nos preparamos leyendo la palabra de Dios? Dice: a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y mire lo que dice ahí: arrebatándolos del fuego, personas que se pierden por causa de las falsas doctrinas. Si nosotros no nos preparamos para salvarlos del fuego eterno, del infierno, entonces esto contradice, la Biblia contradice esas doctrinas apostasías que entran en las iglesias y que dice que no importa en lo que creas, tú vas a ir al cielo. Que no importa a qué Dios le adores, de todos modos todos somos hijos de Dios. Aquí nos dice que personas van a ir al fuego eterno y que nuestro trabajo es arrebatarlas, sacarlas de allí, sacarlas de ese destino. Dice: y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Cuando predicamos nosotros, líderes o pastores o líderes de un estudio bíblico, de una célula, cuando predicamos el evangelio, el motivo y el propósito es para arrebatarle al enemigo almas que se van a la perdición, ¿sí o no? De esa manera nosotros hacemos la voluntad de Dios. La responsabilidad de todo líder está ahí escrita en el libro de Tito, Tito capítulo 2, verso 1. Pero tú, dice, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ese es el trabajo de todo líder, de hablar la sana doctrina, de no confundir a la persona. La Biblia es bien clara. La Biblia solamente necesita decir uno: Señor, yo te pido que me des discernimiento para entenderla. La Biblia es clara, es sencilla. La gente tiene diferentes opiniones. Si usted le pregunta acerca de la salvación, acerca del bautismo, acerca del servir en la iglesia, de los dones espirituales, del bautismo en el Espíritu Santo, cada persona le puede dar una idea personal diferente. Pero ¿qué es lo que la palabra de Dios enseña? ¿Qué es lo que Dios nos enseña en su palabra? No es lo que yo pienso, lo que yo creo, como fui instruido desde niño. Es lo que la palabra de Dios me dice. Siempre vas a encontrar opiniones diferentes. Allí en la pantalla, en sus notas, hay otro testamento que dice: en estos últimos días las personas están permitiendo que sus sentimientos superen la verdad bíblica. La gente cree lo que su sentimiento le dice. Yo pienso que esto es lo correcto, yo pienso que aquello es lo correcto. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Más abajo ahí en sus notas dice: los sentimientos cambian, pero la palabra de Dios nunca cambia. ¿Cuánto lo creen? Amén. En Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Cuántos de aquí son maduros? Amén. Tenemos que exigir comida sólida, no conformarnos con palabra suavecita, con palabras solamente que son los rudimentos o las bases cristianas, como la salvación y eso. Tenemos que ir a conocer más a Dios para no ser engañados. Dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento. Mire bien lo que dice ahí. Sus oídos, sus sentidos están ya ejercitados para discernir cuando es palabra de Dios o cuando es una falsa doctrina, ¿sí o no? Si usted no tiene esos sentidos ejercitados, preparados para discernir lo que es de Dios o no es de Dios, busque alimento sólido. No se conforme con solamente decir: bueno, pues
pertenezco a una religión y es la que mis papás me enseñaron, o estoy allí y como creen en Dios, pues yo creo que estoy en lo correcto. Tenemos que alimentarnos espiritualmente con alimento sólido, no con la leche espiritual. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 18 dice, antes bien dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Tenemos que crecer en el conocimiento, no solamente decir, pues ya acepté a Cristo, ya me bauticé, ahora ya me siento en una silla a escuchar el mensaje y hasta allí llegó todo, ahí se terminó todo. No, tenemos que crecer en la fe, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Timoteo 4:6 dice, si esto enseñas a los hermanos, o sea, dice Pablo, le dice a Timoteo, a un predicador joven, le dice, si esto le enseñas a los hermanos en la congregación, serás buen ministro de Jesucristo. ¿Qué es lo que tú le estás enseñando a tus hijos? ¿Qué es lo que tú le estás enseñando a alguien que recién aceptó a Cristo? ¿Qué es lo que tú le estás enseñando a un compañero de trabajo? Si tú le enseñas esto, dice que serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Con todas las dificultades que a veces hay en las iglesias y los problemas que se presentan, cuando mira uno el fruto, los resultados, como la hermana que aceptó hoy a Cristo, como la hermana que aceptó a Cristo el viernes, cuando ves tú personas que han sido sus vidas transformadas, tú dices, vale la pena el ministerio, vale la pena el servir a Dios, vale la pena el prepararme, el leer. ¿Para qué? Para dar el alimento que la gente necesita, ¿sí o no? Amén. Segunda de Timoteo 4:1-5 dice, te encarezco. Otra vez le habla Pablo a Timoteo, te pido, te exijo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, no que prediques fábulas o historias o experiencias personales que tú viviste, pero que prediques la palabra, dice, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Tenemos que tener paciencia también y amor para evangelizar, para enseñar a los demás. No descabezarlos y decirle, te vas a ir al infierno, y si no haces esto, te vas a ir a quemar en el infierno. Tenemos que tener paciencia, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Cuántos de ustedes están cumpliendo su ministerio? Amén. Tito, una vez más, verso 9, capítulo 1, verso 9 dice, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Cómo usted le puede convencer a alguien que le está contradiciendo su fe si usted no conoce su Biblia? Amén. ¿Cómo le va a decir a usted, tú estás equivocado, mira lo que mi Biblia dice? Hay personas que ahora le dicen, no, es que ese versículo fue agregado y no está en los originales griegos, y por eso allí baso mi fe. Entonces, ¿por qué no se lo arrancas a tu Biblia? Si tú crees que ese versículo fue agregado y que no estaba en los originales, ¿por qué no le arrancas? Lo que va a pasar es que al final vas a tener tu Biblia toda deshojada, porque dices, este versículo no estaba y se lo arranco, y este tampoco, y al final ya le arrancaste el Nuevo Testamento. Tenemos que tener cuidado. La palabra de Dios es bien simple y bien sencilla. Cuando la palabra de Dios es rechazada de lo que enseña, se convierte en lo que es una secta, ¿sí o no? Si usted rechaza lo que está escrito en la palabra de Dios, usted le está diciendo, ¿sabes qué, Dios? Tú te equivocaste allí. O los que inspiraron, los que fueron inspirados para
para escribir la Biblia se equivocaron. Yo tengo la razón. Yo creo que eso no debe de estar allí, y empiezas a deshojarle versículos a la Biblia. ¿Y qué estás haciendo? Te estás rebelando en contra de Dios. Segunda de Corintios 10:5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No es tu forma de pensar o lo que tú crees, es obedecer a Cristo, a Jesucristo, la palabra de Dios. Primera de Timoteo 6:20-21 dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. A veces las discusiones o los argumentos en las doctrinas, que si tú crees esto, yo creo eso, dice que son pláticas profanas o vanas, que no llevan a nada, solamente a discutir y a pelear. Pero si tú no conoces la palabra, pues cualquiera te convence, cualquiera te saca de tu fe y te lleva a su iglesia. Y al rato ya te andas bautizando otra vez por no sé quién, muertitos o personas que ya murieron, o cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Tenemos que estar firmes. Dice los argumentos y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, falsas doctrinas, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Fuerte palabra, ¿sí o no? Palabra poderosa, que si nosotros no despertamos, si nosotros venimos y nos sentamos y queremos oír prosperidad y que Dios te va a dar un carro nuevo y que te van a dar un aumento en el trabajo, eso es bonito. Pero dice la Biblia: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, dice, viene por añadidura, ¿sí o no? Amén. Pablo termina diciendo a Timoteo: la gracia sea contigo. ¿Por qué cree que le dice eso? En otras palabras, le dice que el Señor te acompañe. ¿Sabe por qué? Que Dios esté contigo, que la gracia de Dios no se separe de ti. Porque cuando tú predicas la sana doctrina, la verdad, no sabes en la que te metes. Te echas enemistades, te metes en problemas, personas se te van de la iglesia. Por eso Pablo le dice que la gracia de Dios sea contigo. Segunda de Timoteo 1:13-14 dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Para terminar, allí dos últimas cosas. La Escritura, en sus notas dice: la Escritura debe ser la fuente que permitimos influenciar e informar. Solamente la Biblia, solamente la palabra de Dios es la que podemos tomar como una fuente que nos informa y que nos influye, ¿sí o no? Dice: a nuestras creencias, porque nuestro pensamiento es limitado y defectuoso. Lo que tú y yo pensamos humanamente es bien limitado. Decía un predicador que a Dios lo conocemos, ponía como una pizarra, así como una pantalla. Esto es Dios. Y lo que nosotros conocemos de Dios era un puntito así que ponía con la pluma, con el lápiz o con el gis. Dios es inmenso y nuestros pensamientos y nuestro conocimiento es limitado y es defectuoso. Nosotros como humanos nos equivocamos. Más abajo ahí en sus notas dice: la sinceridad no es un sustituto para la integridad bíblica. El ser sincero, mucha gente es sincera, pero eso no quiere decir que eso va a cambiar la integridad de la palabra de Dios. ¿Cuántos me está siguiendo? Amén. Vamos a terminar con dos últimas escrituras. Esto es lo que pasa en los últimos días. Mateo capítulo 7, verso 13-14. Dice: entrad por la puerta estrecha. Esto es lo que se va a ver en los últimos tiempos. Dice: porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. La gente va a escoger el camino amplio, lo cómodo, lo que se oye bonito, lo que te gusta oír. Pero ese camino te lleva a la perdición, dice, y muchos son los que entran por ella. Mucha gente está allí. Mucha gente se va por lo que dicen: a donde va Vicente, para allá va toda la gente.
Y si esa iglesia tiene 7,000 miembros, quiere decir que esa está buena y para allá voy. Y no importa qué enseñe. Si está llena de personas, quiere decir que ahí se escucha. Ahora se escucha mucho eso que dicen la sana doctrina. ¿Sí han oído eso? Si quiere oír palabra de Dios, venga y escuche la sana doctrina. Y con eso lo jalan y dicen, wow, aquí sí se escucha la sana doctrina. Pero cuando allí llega, usted se da cuenta que no. Dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Estas son palabras de Jesús que contradicen lo que la apostasía nos muestra. La apostasía enseña que todo es bueno, que todo mientras que tú solamente alabes a Dios y creas en Dios, todo está bien, no hay problema. En Hechos 17:11, ya para terminar, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras. ¿Para qué? ¿Qué dice ahí? Para ver si lo que el hermano Elisandro o el predicador está correcto, en línea con la palabra de Dios. Pero si usted solamente viene y escucha el mensaje y se va a la casa, ¿cómo sabe usted si yo estoy hablando verdad? Aunque muchas veces, de todos modos, aunque hable usted la palabra de Dios, le dicen que es mitad verdad y mitad mentira, y no le da gusto a la gente. Pero usted tiene el derecho de leer la palabra de Dios, de comparar si lo que se predica es verdad. Dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran ciertas. Hay que estudiar, hay que prepararnos, leer la palabra de Dios. Le voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a terminar, pero antes de terminar yo quiero que mediten esto. ¿Estamos viviendo tiempos de apostasía, sí o no? Amén. Los problemas económicos, los rumores de guerras, los desastres, los terremotos, los huracanes, eso no está pasando porque la gente afuera están fallando. Está pasando porque la iglesia, el creyente, ha dejado a un lado la palabra de Dios, la sana doctrina, y nos hemos conformado con venir y estar un día en la iglesia por 1 hora y media y durante la semana haciendo otras cosas que a Dios no le agradan. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Meditemos en eso. Ahí donde tú estás, inclina tu rostro, vamos a orar. Cierra tus ojos, pero yo quiero decirte, como congregación, ustedes son importantes en nuestra vida, en la vida de mi familia. Pero si nosotros nos limitamos a enseñar palabras suavecitas o lo que le gusta a la gente oír, quizás la gente está contenta, pero no es lo que Dios quiere. Yo quiero que reconozcas que nadie somos perfectos. Tenemos muchos errores. Yo me pongo en primer lugar. Pero si le pedimos perdón a Dios, si nos dedicamos a Él, a servirle, a su llamado, a lo que Él te llamó desde el principio cuando te convertiste, Dios no se equivoca. Dios quiere usarte. Dios quiere que tú seas un instrumento, un vaso que pueda ser usado para su reino. Pero queremos hacer su voluntad. No queremos caer en esa apostasía, en doctrinas de demonios, en doctrinas falsas que nos desvían de la voluntad de Dios. Ahí donde tú estás, dile: Señor Jesús, te doy gracias por este mensaje. Te doy gracias por tu palabra. Te necesito, Señor Jesús. Te necesitamos, Espíritu Santo. Te pedimos que tu palabra no regrese vacía en esta tarde, Señor. Que produzca un efecto en nuestras vidas, que nos haga despertar de ese letargo espiritual en el que muchas veces caemos, en enfocarnos en cosas que no son importantes y dejar tu llamado a un lado. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, danos fortaleza cuando nos sintamos débiles, cuando nos sintamos tentados a desobedecerte, a desviarnos de tus caminos, a dejar a un lado la palabra de verdad.
Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias por esta preciosa congregación, por cada vida, por cada familia aquí presente. Nos ponemos en tus manos, te pedimos dirección, sabiduría, entendimiento, denuedo para entender tu palabra, para no ser confundidos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si ha sido ministrado